Retrocede en el tiempo y redescubre 25 electrodomésticos de los años 70 sorprendentemente futuristas. Estos ingeniosos dispositivos sentaron las bases de la tecnología actual. Conectémonos al pasado. Hornos microondas. En la década de 1970, los hornos microondas fueron una revelación. Voluminosos, cuadrados y a menudo del tamaño de una mini nevera, estos electrodomésticos futuristas prometían cocinar o recalentar la comida en cuestión de minutos, algo que parecía casi mágico en aquel entonces. Presentaban acabados cromados, diales gruesos y un sonido de ding espectacular que indicaba que la comida estaba lista más rápido de lo que nadie imaginaba. Aunque se introdujeron comercialmente a finales de la década de 1960, los microondas se popularizaron en la década de 1970, a medida que los precios bajaban y la vida familiar acelerada exigía soluciones de comida más rápidas. De repente, las sobras ya no necesitaban recalentarse en la estufa y las comidas congeladas se volvieron más prácticas que nunca. Importaban porque representaban el comienzo de la cocina rápida. Tener un microondas indicaba que eras vanguardista, moderno y experto en tecnología. Aún así, no todos estaban convencidos. Algunos temían la cocina por radiación o se preocupaban por su seguridad. Los primeros en adoptarlo fueron vistos como audaces, incluso futuristas. Hoy en día es difícil imaginar una cocina sin uno. Pero en los 70, si tenías un microondas, eras la realeza de la alta tecnología. Tostadoras emergentes con laterales transparentes. Imagina ver cómo se dora tu pan en tiempo real. En los años 70, algunas tostadoras tenían ventanas transparentes que convertían el desayuno en un mini experimento científico. Podías observar cada etapa, desde el tono pálido hasta el dorado, sin siquiera levantar la palanca. Era un desayuno con un toque de entretenimiento. Las tostadoras llevaban décadas entre nosotros, pero estos modelos transparentes parecían un toque moderno. Diseñadas con acabados de moda como el cromo, el verde aguacate o el dorado, aportaban un toque de estilo a las encimeras. Las ventanas transparentes no solo eran elegantes, sino también prácticas. Importaban porque hacían que las tareas cotidianas parecieran futuristas. Se acabó tener que adivinar cuándo estaba lista tu tostada. Verla en tiempo real ofrecía control y novedad, en perfecta sintonía con el afán de los años 70 por la comodidad y la innovación. A medida que las tendencias en electrodomésticos cambiaban hacia controles digitales y perfiles más elegantes, la tostadora transparente se convirtió en una curiosidad retro. Aún así, estos primeros guiños al diseño interactivo ayudaron a dar forma a los gadgets lúdicos y centrados en el usuario que aún anhelamos hoy. Abrelatas eléctricos con afiladores de cuchillos. ¿Por qué limitarse a abrir latas? En la década de 1970, los abrelatas eléctricos fueron mucho más allá, a menudo con afiladores de cuchillos integrados, extractores de tapas imantados e incluso elegantes diseños de montaje en pared que ahorraban valioso espacio en la encimera. No eran solo herramientas, sino maravillas multitarea que convertían una pequeña tarea en un escaparate de conveniencia moderna. Si bien los abrelatas manuales habían sido un elemento básico de la cocina durante décadas, las versiones eléctricas de los años 70 llevaron las cosas al siguiente nivel. Las marcas compitieron para dotarlos de funciones, apagado automático, almacenamiento del cable, compartimentos ocultos y más. Algunos incluso combinaban con sus otros electrodomésticos de cocina en verde aguacate o dorado cosecha. Importaron porque marcaron un cambio en el diseño de electrodomésticos, transformando aparatos desechables en asistentes de cocina todo en uno. Hicieron que cocinar fuera más fácil, rápido y futurista. Con el tiempo, a medida que los diseños de las latas cambiaban y las encimeras se llenaban, estos abrelatas repletos de funciones dieron paso a modelos más sencillos. Pero este práctico dispositivo aún conserva un encanto nostálgico y podría decirse que fue el prototipo de las herramientas de cocina multifunción actuales. Próximamente, un dispositivo que te permitirá jugar al científico loco en tu propia cocina. Hornos asadores de encimera. Olvídate de salir a comer pollo rostizado. En la década de 1970, algunos hogares llevaron la experiencia de asar a casa. Los hornos rostizadores de mostrador se convirtieron en un codiciado electrodoméstico de cocina, prometiendo carne dorada y crujiente con el mínimo esfuerzo. Estas máquinas compactas, a menudo con forma de mini naves espaciales u hornos tostadores con asadores giratorios, convertían lentamente pollos enteros o asados a la perfección, conservando el sabor y la humedad.
El aroma por sí solo podía hacer que toda la casa pareciera una charcutería gourmet. Estos hornos eran importantes porque trajeron la cocina de estilo restaurante al espacio doméstico. Brindaban a los cocineros caseros una sensación de control culinario y lujo, preparando comidas impresionantes con sorprendentemente poco trabajo manual. Los comensales a menudo quedaban impresionados tanto por el espectáculo como por el sabor. Con el paso del tiempo, los electrodomésticos más compactos y la creciente popularidad de las parrillas al aire libre llevaron a su declive. Pero en su apogeo, los hornos rostizadores eran símbolos de estatus en las cocinas de alta gama. Las freidoras de aire y los accesorios de rostizador de hoy en día tienen una gran deuda con estos pioneros rotativos del sabor y la forma. Juegos de cuchillos eléctricos. Cortar carne a mano, no en una cocina de los 70. Los cuchillos eléctricos, con sus hojas dentadas y motorizadas, convirtieron el corte en una experiencia de alta tecnología. Con solo pulsar un interruptor y un zumbido distintivo, se deslizaban por el pavo, el jamón o el roast beef como si fueran mantequilla. Introducidos por primera vez en los 60, los cuchillos eléctricos alcanzaron su máxima popularidad en la década de los 70. A menudo venían empaquetados en cajas de plástico moldeado, cuidadosamente guardados como herramientas eléctricas preciadas. Para muchos hogares, sacar el cuchillo eléctrico era un ritual navideño, junto con poner la mesa y dar las gracias. Importaban porque simbolizaban la eficiencia moderna. Estos aparatos hacían que las comidas familiares numerosas fueran menos intimidantes y más precisas, perfectos para la era de la comodidad y la automatización. Con el paso del tiempo, la novedad se desvaneció y los cuchillos manuales, más afilados y elegantes, se convirtieron en la opción predilecta. Pero para muchos, el zumbido de un cuchillo eléctrico aún evoca recuerdos cálidos y nostálgicos. ¿Tu familia tenía uno zumbando en la mesa? Cuéntanoslo en los comentarios. Batidoras de pie con temporizadores incorporados. Antes incluso de que se imaginaran los electrodomésticos inteligentes, algunas batidoras de pedestal de la década de 1970 venían equipadas con temporizadores integrados, una función futurista que permitía a los panaderos caseros programarlas y olvidarse de ellas décadas antes de que la frase se pusiera de moda. Estas batidoras no solo eran potentes, sino que también eran máquinas multifuncionales con múltiples velocidades, accesorios intercambiables e incluso diales digitales de cuenta regresiva. Marcas como KitchenAid y Sunbeam lideraron la tendencia, ofreciendo modelos en los colores característicos de la época, como el dorado, el verde aguacate y el naranja quemado. Importaban porque brindaban a los cocineros y panaderos caseros confianza y libertad. Ya fuera amasando masa, batiendo crema o mezclando masa para pasteles, los usuarios podían confiar en la precisión sin tener que estar vigilando. Esta función hizo que la repostería se sintiera a la vez profesional y futurista. Con el tiempo, las batidoras más sencillas se volvieron más comunes y las funciones de temporizador se trasladaron a hornos y microondas. Aún así, estas máquinas audaces e innovadoras fueron los primeros atisbos de la automatización de la cocina y la tecnología que ahorra tiempo. Pero antes de colgar el delantal, echemos un vistazo a un electrodoméstico que enfriaba las cocinas mucho antes del aire acondicionado central: ventiladores de caja con termostatos. Los ventiladores de caja no eran una novedad en la década de 1970, pero los ventiladores con termostatos integrados se adelantaron a su tiempo. Estos ingeniosos electrodomésticos ajustaban su velocidad según la temperatura de la habitación, ofreciendo confort automático mucho antes de que existiera el término casa inteligente. No se trataba solo de mover el aire, sino de detectar y reaccionar al entorno. Normalmente instalados en ventanas o puertas, estos ventiladores se diseñaron pensando en la eficiencia energética. Algunos incluso incorporaban temporizadores, lo que permitía a las familias programarlos para la hora punta de calor de la tarde. Con paneles de imitación madera, acabados metálicos y rejillas cromadas, su aspecto era tan bueno como su funcionalidad. Importaban porque hacían los hogares más habitables antes de que se generalizara el aire acondicionado central. Para muchos hogares eran un salvavidas en los veranos abrasadores. A medida que el aire acondicionado se popularizó y los diseños minimalistas de los ventiladores se impusieron, estas maravillas termostáticas desaparecieron silenciosamente. Aún así, su funcionalidad vanguardista y su encanto retro resultan sorprendentemente relevantes en el mundo actual, consciente de la energía. Juegos de fondo con calentadores ajustables. Nada representaba el entretenimiento de los años 70 tanto como una olla para fondue.
Pero algunos juegos fueron aún más allá, con quemadores ajustables o bases eléctricas que permitían controlar la cocción a la perfección, sin queso quemado ni chocolate grumoso a la vista. Contenedores codificados por colores, mangos resistentes al calor y elegantes ollas de cerámica o metal esmaltado, la fondue no era solo comida, era una experiencia sensorial completa. Aunque la fondue se originó en Suiza, se convirtió en una moda cultural en Estados Unidos durante la década de 1970. Los estadounidenses la hicieron suya, experimentando con queso, chocolate, aceite, vino e incluso caramelo. Las noches de fondue eran un elemento básico de las cenas y reuniones sociales. Importaba porque transformaba las comidas en eventos interactivos. Los invitados se reunían alrededor de la olla, mojando pan, fruta o carne, charlando y riendo. Unía a la gente. Con el tiempo, la tendencia se enfrió y fue reemplazada por hábitos de comida más rápidos y menos comunitarios. Aún así, estos juegos de fondue ajustables fueron ejemplos tempranos de cocina compartida basada en la precisión y un símbolo nostálgico de una cena social con estilo. Fabricadores de hielo compactos. En la década de 1970, tener hielo a pedido, sin romper los cubitos de las bandejas, parecía revolucionario. Llegó la máquina de hielo compacta, una maravilla de encimera que podía producir hielo en cuestión de minutos. Elegantes, autónomas y sorprendentemente rápidas, estas máquinas facilitaban y hacían más eficiente el entretenimiento. Antes de que estas unidades llegaran al mercado, las máquinas de hielo empotradas estaban reservadas para refrigeradores de alta gama o cocinas comerciales. Pero durante esta década, los modelos de encimera comenzaron a aparecer en bares domésticos y fiestas, dando a los anfitriones un toque moderno. Importaban porque aportaban una sensación de lujo y facilidad a la vida cotidiana. Se acabaron las bandejas que se retorcían o los derrames de agua por el suelo de la cocina. Simplemente presionaba un botón y los cubitos caían, limpios, frescos y listos para cócteles o refrescos. A medida que la tecnología de los refrigeradores evolucionó, las máquinas de hielo empotradas se volvieron más comunes en la década de 1980 y estas máquinas independientes fueron desapareciendo poco a poco. Pero antes de relajarnos demasiado, pasemos a la siguiente innovación. Una maravilla multimedia oculta en el mueble de tu consola. Consolas estéreo con almacenamiento de discos integrado. No eran solo reproductores de música, sino muebles. Las consolas estéreo de la década de 1970 solían incluir discos integrados, altavoces potentes, radios AM/FM y, a veces, incluso reproductores de 8 pistas, todo ello dentro de un mueble largo y bajo. Con una tapa abatible y una reluciente chapa de madera, combinaban tecnología y diseño a la perfección. Estas consolas solían colocarse en el centro de la sala, sirviendo tanto de centro de entretenimiento como de elegante pieza de decoración. Algunos modelos incluso incluían controles remotos con cable o inalámbricos, toques futuristas que cautivaban a los invitados. Importaban porque hacían que la música fuera visual. No solo se oía la música, se veía de dónde provenía. Era un tema de conversación, un elemento de diseño y un símbolo de la vida moderna. Con el tiempo, el auge de los estéreos compactos, los reproductores de casete y los radiocasetes portátiles hizo que estas grandes consolas fueran menos prácticas. Aún así, los coleccionistas las aprecian hoy en día por su rico sonido, su artesanía y su encanto retro. ¿Tu familia tenía una de estas maravillas de madera? Cuéntanoslo en los comentarios. Licuadoras de varias velocidades con control de pulso. Las licuadoras experimentaron una importante modernización en la década de 1970 con las funciones multivelocidad y la introducción del botón de pulso, que brindaba a los usuarios mayor control sobre la textura, el tiempo y la consistencia. De repente los batidos, salsas, sopas y malteadas se podían ajustar a la perfección. No solo se licuaba, sino que se creaban creaciones. Antes de esto, la mayoría de las licuadoras solo tenían 2 configuraciones, encendido y apagado. Pero los modelos de los 70 incorporaron diales giratorios que ofrecían 5, 7 e incluso 10 velocidades, además de la importantísima función de pulso para ráfagas cortas de potencia. Ya fuera para picar hielo, picar frutos secos o hacer puré de verduras, estas licuadoras te daban confianza. Importaron porque marcaron un punto de inflexión en la cocina casera. Los cocineros ya no tenían que adivinar ni conformarse con una licuadora universal. Se trataba de personalización, control y creatividad. Si bien los procesadores de alimentos ganaron popularidad en las décadas siguientes y se convirtieron en el centro de atención, estas primeras licuadoras multitarea allanaron el camino.
Eran elegantes, confiables y sorprendentemente avanzados. Verdaderos pioneros de la cocina que ayudaron a definir la preparación de comidas modernas. Primeros procesadores de alimentos. Rebanar, triturar, mezclar. Los procesadores de alimentos lo hacían todo, y en la década de 1970 aparecieron las primeras versiones verdaderamente fáciles de usar en casa. Marcas como Cuisinart lideraron la tendencia, ofreciendo máquinas elegantes y potentes que transformaron las cocinas cotidianas. Inventado originalmente en Francia, el procesador de alimentos llegó rápidamente a Estados Unidos, donde fue adoptado por ambiciosos cocineros caseros. Tareas que antes tomaban media hora. Rallar queso, picar cebolla, rebanar verduras. De repente se hacían en segundos, sin dolor de manos ni lágrimas. Importaban porque aportaban eficiencia profesional a las cocinas familiares. Recetas complejas se volvieron manejables y la creatividad se disparó. Permitieron a más personas cocinar desde cero sin sacrificar tiempo. Algunos dudaban al principio, debido al precio o al tamaño, pero una vez probados, estos aparatos rara vez acumulaban polvo. Los modelos actuales son más finos e inteligentes, pero le deben todo a estos originales de los 70. Pero antes de apresurarse a conectar uno, exploremos un dispositivo que hizo que las mañanas cantaran, literalmente, y a veces con un espectáculo de luces brillantes. Radios despertador con luz de despertador. Los radiodespertadores ya eran un elemento básico en los dormitorios de los años 70, pero algunos modelos fueron un paso más allá al añadir iluminación para despertar. Estos innovadores dispositivos combinaban música, cronometraje y una luz que se intensificaba gradualmente para facilitar el día a quienes dormían. En lugar de despertarse sobresaltados por un timbre estridente, los usuarios podían despertarse con una luz tenue y los suaves sonidos de su emisora de radio AM/FM favorita. Algunos modelos incluso imitaban el amanecer, aumentando lentamente el brillo durante 15 a 30 minutos antes de que sonara la alarma. Era una forma relajante y centrada en el bienestar para las mañanas, mucho antes de que se popularizaran frases como ritmo circadiano o despertador inteligente. Importaban porque hacían que despertar se sintiera intencional, no abrupto. Esta temprana fusión de comodidad y tecnología ayudaba a las personas a empezar el día con mejor estado mental. A medida que los despertadores digitales, los smartphones y la iluminación controlada por aplicaciones se impusieron, estos dispositivos híbridos desaparecieron de las tiendas. Aún así, fueron pioneros en combinar tecnología y bienestar y allanaron el camino para las alarmas de amanecer inteligentes que usamos hoy. Protectores de colchón eléctricos. Mucho antes de los termostatos inteligentes y la ropa de cama con control de temperatura, los cubrecolchones eléctricos mantenían las camas cálidas y acogedoras durante las frías noches de invierno. Populares en la década de 1970, estos cubrecolchones enchufables se deslizaban bajo las sábanas y ofrecían niveles de calor ajustables, brindando a los usuarios control total sobre la comodidad nocturna sin necesidad de calentar toda la casa. Una de sus características más innovadoras era el control de temperatura de doble zona, que permitía a las parejas personalizar su lado de la cama de forma independiente. Se acabaron los pies fríos y el tira y afloja con las mantas. Solo una calidez personalizada y constante durante toda la noche. Importaron porque introdujeron un nuevo nivel de comodidad y eficiencia en el dormitorio. No solo ahorraban energía, sino que también hacían que los hogares fríos se sintieran lujosos durante los meses más fríos. Aunque los cubrecolchones actuales son más elegantes, delgados y, a menudo, controlados por aplicaciones, el concepto principal no ha cambiado. Estas versiones de la década de 1970 fueron pioneras en comodidad ajustable y tecnológica. Eran más que una simple alternativa a las mantas térmicas. Eran una cálida invitación a un sueño reparador y moderno en una década que abrazaba la comodidad y la conveniencia. Parrillas eléctricas de interior. Antes de que George Foreman se convirtiera en una marca conocida, las parrillas eléctricas de interior ya eran un éxito en la década de 1970. Compactas, sin humo y perfectas para comidas rápidas entre semana, llevaban el sabor de la parrilla al aire libre a la comodidad de la cocina, con lluvia o sol. Estos prácticos electrodomésticos permitían a los cocineros caseros asar pollo, hamburguesas, brochetas o verduras sin usar carbón ni propano. Muchos modelos contaban con superficies de cocción antiadherentes y bandejas para escurrir la grasa, lo que las hacía más seguras y fáciles de limpiar que las parrillas tradicionales. Su importancia radicaba en que permitían a las familias disfrutar de la comida a la parrilla durante todo el año.
En una época donde la comodidad y la velocidad lo eran todo, estas parrillas ofrecían sabor sin complicaciones. Con el tiempo, los modelos más nuevos mejoraron el diseño y la eficiencia, pero estas primeras versiones impulsaron la tendencia de las parrillas de interior que aún prospera. ¿Alguna vez tus padres encendieron una en una noche lluviosa? Cuéntanoslo en los comentarios. Pero antes de pasar página, veamos un complemento para congelador que se adelantó a su tiempo. Máquinas automáticas para hacer helados. Preparar helado en casa solía ser una tarea laboriosa y agotadora, pero en la década de 1970, las heladeras automáticas de mostrador trajeron la magia de los postres congelados a las familias, sin necesidad de batir a mano. Estas máquinas usaban recipientes para congelar y paletas eléctricas para mezclar y congelar los ingredientes uniformemente, produciendo un cremoso helado casero en tan solo unas horas. Simplemente congelabas el recipiente interior, añadías la mezcla, nata, azúcar, vainilla o fruta, pulsabas un botón y dejabas que la máquina hiciera su magia. Las tapas transparentes permitían que niños y adultos vieran cómo espesaba la mezcla, creando expectación por la primera bola. Importaban porque convertían el postre en una experiencia divertida y práctica. No se trataba solo de comer, sino de crear. Las familias experimentaban con sabores, añadían ingredientes y creaban recuerdos en el proceso. Aunque las máquinas actuales son más rápidas y silenciosas, estas versiones antiguas fueron las pioneras del capricho casero. Llevaron la alegría fría a innumerables cocinas y hacían que cada bola se sintiera como una pequeña y deliciosa victoria. Lavavajillas portátiles. Para los hogares sin lavavajillas integrados, la década de 1970 ofreció una solución ingeniosa: los lavavajillas portátiles. Estas unidades inteligentes y compactas se instalaban en su lugar, se conectaban directamente al fregadero y dejaban platos relucientes con solo pulsar un botón, sin necesidad de fontanería. Fueron especialmente populares en apartamentos, alquileres o casas pequeñas donde la reforma no era una opción. Muchos modelos venían con encimeras de bloque de carnicero, lo que les permitía funcionar también como espacio adicional en la encimera o como isla de cocina cuando no se usaban. Importaban porque democratizaban la comodidad. No se necesitaba una cocina a medida ni mucho dinero para disfrutar del lavavajillas automático. Estas máquinas portátiles proporcionaban a las familias ocupadas más tiempo y menos desorden, liberándolas de la temida tarea nocturna. A medida que la construcción de viviendas evolucionó y los lavavajillas integrados se popularizaron, estas maravillas con ruedas perdieron popularidad. Aún así, dejaron una huella imborrable en el diseño de electrodomésticos y la flexibilidad del hogar. Y para quienes tenían uno, eran nada menos que un milagro sobre ruedas. Bandejas calentadoras. Elegantes, cromadas e innegablemente prácticas, las bandejas calentadoras eléctricas fueron las mejores amigas de cualquier anfitrión durante la década de 1970. Diseñadas para bufés, comidas compartidas y cenas familiares, mantenían la comida caliente sin resecarla, sin necesidad de llamas abiertas ni malabarismos con la estufa. Solo había que enchufarlas, ajustar la temperatura y colocar la cazuela, la bandeja de carne o el tazón para servir encima. Algunas incluso venían con zonas de calor ajustables, lo que permitía preparar diferentes platos a la vez. Importaban porque aportaban una sensación de elegancia natural al entretenimiento. Se acabaron los purés de papas fríos y las prisas por recalentar las guarniciones. Todo se mantenía caliente y listo, haciendo que los invitados se sintieran atendidos y las comidas se desarrollaran sin problemas. A medida que las ollas de cocción lenta y los platos para calentar se hicieron más populares, las bandejas calentadoras pasaron de moda silenciosamente. Aún así, fueron un elemento básico de la elegante recepción de los años 70 y merecen crédito por hacer que las cenas sean un poco más fáciles. Calentamos aún más las cosas con una lámpara de sala de estar que combina ambiente e innovación. Chimeneas eléctricas. Las chimeneas eléctricas no solo eran funcionales en la década de 1970, sino que eran un elemento de moda. Con brasas brillantes, leños artificiales y niveles de calor ajustables, estos electrodomésticos enchufables llevaban la calidez y el encanto de un fuego real a hogares que carecían de chimeneas o sistemas de leña. Eran perfectas para apartamentos, casas móviles o salones modernos, donde instalar una chimenea real no era práctico. Algunos modelos venían integrados en armarios de madera o consolas de entretenimiento, sirviendo también como muebles. El destello visual de las llamas simuladas creaba un ambiente acogedor durante todo el año. La calefacción era opcional.
Importaban porque hacían que la experiencia de usar una chimenea fuera accesible para todos, sin importar el presupuesto ni la distribución. Aportaban elegancia, comodidad y un toque de romanticismo a los espacios cotidianos. A medida que la tecnología avanzaba, las chimeneas eléctricas se volvían más realistas y energéticamente eficientes, evolucionando hasta convertirse en los elegantes modelos inteligentes que conocemos hoy. Pero estos originales de la década de 1970 fueron pioneros. Convirtieron el fuego artificial en una auténtica pieza de magia del diseño del hogar, una brasa a la vez. Sistemas de aspiración centralizada. Un lujo verdaderamente futurista en la década de 1970, los sistemas de aspiración central aportaron comodidad y sofisticación a la limpieza del hogar. Instalados directamente en la casa, estos sistemas contaban con tomas de pared en cada habitación. Bastaba con conectar una manguera, accionar un interruptor y aspirar, sin necesidad de una unidad pesada que arrastrar de un piso a otro. Aunque se introdujeron por primera vez en décadas anteriores, las aspiradoras centrales cobraron impulso durante la década de 1970 en casas de lujo y construcciones modernas. Tuberías ocultas recorrían las paredes, dando lugar a un potente motor que normalmente se alojaba en el garaje o el sótano. Importaron porque revolucionaron la forma en que la gente veía la limpieza. Eran más silenciosas, más potentes y prácticamente invisibles, haciendo que aspirar se sintiera como parte del diseño del hogar, no como una tarea. Con el tiempo, los altos costes de instalación y las limitadas opciones de modernización impidieron su generalización. Aún así, para quienes tenían una, fue inolvidable. ¿Creciste en una casa con tomas de pared para aspiradoras? Cuéntanoslo en los comentarios. Dispensadores de bebidas para puertas de refrigeradores. En la década de 1970, algunos refrigeradores venían con dispensadores de bebidas integrados, no solo para agua, sino también para jugo, té helado o incluso leche. Estas no eran las características estándar de un refrigerador. Eran divertidas, futuristas e increíblemente prácticas. Un pequeño tanque rellenable dentro del refrigerador almacenaba la bebida preferida, mientras que una palanca o pico exterior permitía verter directamente en un vaso. Para los niños, era como tener una fuente de sodas en casa. Para los padres, significaba menos derrames y menos desorden a la hora de comer. Importaban porque traían una experiencia de estilo restaurante a la cocina. Rellenar la jarra interna era fácil, y servir bebidas se convirtió en parte de la función del refrigerador. Fue uno de los primeros pasos hacia la personalización de los electrodomésticos de cocina. A medida que los sistemas de filtración de agua se volvieron estándar y las bebidas embotelladas ganaron popularidad, estas peculiaridades desaparecieron. Aún así, allanaron el camino para las opciones de refrigeradores inteligentes y centros de bebidas de hoy. Hablando de personalización de cocinas, exploremos un electrodoméstico de los años 70 que le dio a tus platos un toque colorido. Desinfectantes de platos para encimeras. Mucho antes de que los ciclos de desinfección se convirtieran en estándar en los lavavajillas modernos, algunos hogares de la década de 1970 dependían de desinfectantes de platos independientes para la encimera, máquinas compactas y enchufables diseñadas para desinfectar platos, biberones y utensilios con calor intenso o luz ultravioleta. Estos electrodomésticos futuristas eran especialmente populares entre las familias preocupadas por la salud y los nuevos padres que buscaban una capa adicional de protección más allá del agua y el jabón. Algunos modelos incluso incorporaban rejillas de secado integradas, lo que permitía que los platos salieran limpios y listos para guardar. Su importancia se debía a que reflejaban una creciente concienciación sobre la higiene y la salud, en una época en la que estas preocupaciones aún no eran comunes. Para su época, eran increíblemente avanzados, ofreciendo tranquilidad y un adelanto del futuro de la limpieza del hogar. Con el tiempo, a medida que los lavavajillas integrados evolucionaron para incluir funciones de desinfección y vapor, estas unidades independientes se volvieron menos comunes. Aún así, fueron pioneros en la tecnología de cocinas limpias, ofreciendo un vistazo a la creciente obsesión actual por la esterilización, la automatización y los electrodomésticos más inteligentes diseñados para hacer más que simplemente limpiar. Primeras ollas de cocción lenta Crock-Pot. Las ollas de cocción lenta no solo eran prácticas, sino también revolucionarias. Popularizadas a principios de los 70, estas ollas de cocción lenta eléctricas cambiaron por completo la forma en que las familias abordaban la hora de la comida. Con un inserto de cerámica,
Un dial sencillo y una tapa que retenía la humedad permitían a los cocineros caseros preparar ingredientes por la mañana y regresar horas después a una cena recién hecha y caliente. Guisos, sopas, chili, asados e incluso pasteles y guisos se podían preparar en una olla de cocción lenta con un mínimo esfuerzo y limpieza. Para los padres que trabajan y los hogares ajetreados, fue de una verdadera revolución. Importaron porque incorporaron tecnología que ahorraba tiempo en la cocina de una manera accesible y fácil de usar. Configúralo y olvídate. No era solo una frase pegadiza, se convirtió en un estilo de vida. A medida que evolucionaban las tendencias, las ollas de cocción lenta no hicieron más que crecer en popularidad, con versiones programables y actualizaciones digitales. Pero todo empezó aquí, con estos humildes y confiables modelos de los años 70 que convertían las cenas entre semana en algo sencillo y delicioso. Cafeteras eléctricas con temporizador. Antes de que las máquinas de cápsulas, las Keurig y las elegantes cafeteras expreso invadieran las encimeras de las cocinas, las cafeteras eléctricas eran las reinas, y en la década de 1970, algunos modelos incluso contaban con temporizadores programables. Así es, café caliente al instante. Estos brillantes electrodomésticos cromados preparaban un café fuerte y aromático con un burbujeo rítmico que se convirtió en parte del ritual matutino. El temporizador integrado fue una función innovadora, ya que permitía programar la hora de preparación la noche anterior y despertarse con una cafetera recién hecha y humeante. Importaban porque aportaban estilo y sustancia a la cocina. El café no era solo una bebida, era una experiencia diaria, y las cafeteras lo hacían especial, incluso lujoso. A medida que las cafeteras de goteo y posteriormente las monodosis se volvieron más prácticas, las cafeteras de filtro fueron perdiendo importancia. Aún así, su influencia sigue vigente en las cafeteras de encendido automático y los sistemas de café inteligentes de hoy en día. Ahora, terminemos con una herramienta de limpieza que parecía sacada del futuro, pero que funcionaba muy bien allá por los años 70. Limpiafondos robóticos para piscinas. Sí, incluso en la década de 1970, los limpiafondos robóticos causaban sensación. Aparatos voluminosos y motorizados que se deslizaban por el fondo de la piscina, fregando y aspirando los residuos como las primeras rumbas subacuáticas. Estas máquinas se encontraban principalmente en hogares con piscinas enterradas y un poco de dinero extra, pero para quienes las tenían eran simplemente mágicas. Se enchufaban, se metían y se dejaban vagar. Se acabó el limpiar o cepillar manualmente. Importaban porque representaban el futuro de la domótica. En una época en la que la mayoría de las tareas aún eran manuales, este silencioso aparato prometía un mundo donde incluso la limpieza exterior podría ser realizada por máquinas. Si bien los limpiafondos robóticos actuales son más compactos e inteligentes, estos modelos vintage fueron los pioneros. Las aspiradoras modernas, tanto las de superficie como las de salón, deben parte de su ADN a estos pioneros. ¿Aún tienes una guardada? Puede que tengas un tesoro retro. ¿Tu familia tenía uno de estos aparatos futuristas flotando en el jardín? Cuéntanoslo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la innovación en electrodomésticos de los años 70. ¿Cuáles de estos electrodomésticos futuristas recuerdan? Compartan sus favoritos y síganme para más nostalgia tecnológica vintage. ¡Hasta la próxima!